Hola a todos y bienvenidos una vez más a el canal del misterio. Hoy nos adentraremos en la oscuridad de la noche, en esos turnos de trabajo solitarios donde lo mundano puede convertirse en una auténtica pesadilla. Las historias que vais a escuchar hoy son relatos reales de encuentros que hielan la sangre, de momentos en los que la soledad se convierte en tu peor enemigo. Os aseguro que lo que viene a continuación os mantendrá al borde del asiento, así que quedaos hasta el final porque las sorpresas más aterradoras aún están por llegar. Yo trabajaba en el turno de noche en un gran hipermercado de mi ciudad, en la época en que aún abrían 24 horas. Habitualmente no había más de 10 clientes en todo mi turno, pero eso no significaba que pudiera relajarme. Mi tarea era reponer el stock cuando no estaba atendiendo a nadie. Era un hipermercado bastante grande, por lo que a menudo podía haber alguna otra persona en el edificio, ya fuera reponiendo mercancía o limpiando. Pero aquella noche estaba completamente solo. Estaba reponiendo cajas en el pasillo de los cereales cuando oí algo caerse al otro lado de la estantería, en el pasillo contiguo. Siempre oía la puerta de la tienda abrirse, hacía un ruido tremendo. Así que me pilló totalmente por sorpresa que pudiera haber un cliente dentro sin haberme dado cuenta. Claro, en ese momento no era nada extraño. Hasta que miré a mi izquierda y vi a un hombre de pie al final del pasillo, lanzándome una mirada completamente vacía. ¿Necesita algo, señor?, le pregunté. No. ¿Podrías indicarme dónde están los huevos?, dijo. No tenía un aspecto normal. Su cara era extraña, no exactamente fea, simplemente inusual. Como si su labio superior sobresaliera demasiado, casi como un personaje de Los Simpson. Me sentí un poco incómodo al pensar que tendría que ser yo quien le cobrara. Me apresuré a terminar con el pasillo de los cereales y, cuando acabé, empecé a llevar el carro de reposición hacia el almacén trasero. A mitad de camino, me detuve en seco cuando el mismo tipo se me cruzó por la sección central del pasillo. Quiero señalar que este hombre debía tener unos 35 años, y en ese momento yo solo tenía 22, aunque aparentaba ser mucho más joven. El tipo me paró y empezó a intentar sacar conversación de forma muy extraña. Empezó preguntándome mi nombre, mi edad, si estudiaba y dónde, y por qué hacía el turno de noche. Sus preguntas se volvieron aún más raras cuando me preguntó si iba mucho a fiestas y si tenía novia. Le dije que no, y entonces me preguntó si alguna vez había tenido novio, mientras ponía su mano en mi hombro. Inmediatamente empecé a alejarme con el carro, pero él me siguió. Le dije que no estaba interesado en lo que fuera que estuviera pensando. Aceleré tazo más y más hasta que finalmente llegué a la seguridad del almacén trasero. Él no me siguió adentro. Yo no debía quedarme allí por mucho tiempo para evitar que los clientes robaran. Decidí que lo mejor sería esperarlo junto a la caja registradora para que pagara sus cosas y se fuera. Pero esperé allí al menos 20 minutos. Y nunca apareció. Supuse que se había ido, y tanto se había robado los huevos como si no, ya no había nada que pudiera hacer. Tenía que ir al baño, así que fui rápidamente hacia el fondo de la tienda y entré en el baño de empleados. Momentos después de sentarme en el inodoro, el corazón me dio un vuelco en el pecho al oír abrirse la puerta del baño. Reprimí el impulso de decir algo como «no puede estar aquí», pero no quería revelar mi presencia. Levanté las piernas para que no pudiera verme por debajo de la puerta y lo que ocurrió a continuación fue simplemente aterrador. Me quedé allí sentado un tiempo que me pareció eterno, mirando al suelo, sin mover un solo músculo. Cuando finalmente levanté la vista, vi un ojo espiando por la rendija de la puerta del cubículo. Grité. Sabía que estaba atrapado. Sabía que solo tenía una oportunidad para actuar. Agarré el cúter que llevaba en el bolsillo y empecé a deslizarlo por la rendija de la puerta, obligándole a apartar el ojo. Aproveché esa oportunidad para abrir la puerta de golpe, dándole en la cara, y salir disparado del baño y de la tienda. Llamé a mi jefe al menos 5 veces antes de que finalmente respondiera y le expliqué todo. Me dijo que llamara a la policía y así lo hice.
Por supuesto, para cuando llegó la policía, el hombre ya no estaba en la tienda. Solo hice el turno de noche 2 veces más después de aquello, y por suerte no volví a ver a ese hombre nunca más. Yo solía trabajar en el turno de noche en una gasolinera, en una carretera secundaria, en mitad del campo, de 12 de la noche a 6 de la mañana. La carretera estaba prácticamente desierta. Como mucho, venían 1 o 2 personas a pagar en efectivo en toda la noche. Era un trabajo muy aburrido y deprimente, especialmente haciendo el turno de noche, pero acababa de terminar la universidad y necesitaba pagar mis préstamos estudiantiles. La única razón por la que mantenía ese trabajo era porque mi jefe me pagaba un extra de 5 euros la hora por hacer el turno de noche. En una de esas frías noches de diciembre, estaba haciendo lo de siempre: leer el periódico, jugar con el móvil y cosas así, cuando vi los faros de un coche saliendo de la carretera y entrando en el aparcamiento. Era una camioneta roja. Alguien salió y cerró la puerta. Volví a mi periódico al ver que se quedaba junto al surtidor de gasolina. Supuse que no pagaría en efectivo. Unos momentos después, levanté la vista y vi que seguía en la misma posición, mirando fijamente el surtidor. Casi me sentí obligado a salir y ayudarle. Era evidente que estaba confundido o no sabía cómo funcionaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras veía al hombre de casi 2 metros girar lentamente la cabeza para mirarme. No podía distinguir ningún rasgo de su rostro, pero sabía que me estaba mirando fijamente. Yo intenté fingir que no me había dado cuenta, volviendo a leer el periódico. Por supuesto, ya no estaba leyendo de verdad. Yo estaba un poco alterado por el tipo de afuera. Solo quería que pagara con tarjeta y se fuera. Levanté la vista y me quedé sin aliento al ver que el hombre estaba ahora mucho más cerca de la puerta principal del edificio. No habría sido tan inquietante si no fuera por el hecho de que no se estaba moviendo. Simplemente estaba de pie, inmóvil como antes, todavía mirando en mi dirección. Me acerqué a la puerta para ver más de cerca. Todo lo que podía ver en su rostro seguía siendo oscuridad. Cerré la puerta con llave y cambié el letrero de abierto a cerrado. No me importaba si esto me metía en problemas. No iba a arriesgarme porque francamente estaba muerto de miedo. Volví detrás del mostrador y me senté en uno de los contenedores del suelo solo para no poder ver más al hombre de afuera. Me quedé en esa posición durante unos buenos 5 minutos, enviando mensajes de texto a todos los amigos que tenía para ver quién estaba despierto. Estaba desesperado por contarle esto a alguien. Cuando finalmente me levanté para comprobar que se había ido, solté un grito ahogado al ver que el hombre estaba ahora justo fuera de la puerta. Cogí el teléfono del mostrador y llamé a la policía. El operador se mostró reacio a enviar a alguien por la forma en que describí la situación, pero los convencí. Me escondí detrás del mostrador, acurrucado como un niño. Empecé a oír golpes fuertes en la puerta. No eran golpes inocentes para llamar mi atención. Me refiero a golpes secos y contundentes, tratando de derribar la puerta. Y entonces, finalmente, se detuvo. Oí el sonido de un coche arrancando afuera y luego alejándose. Miré hacia afuera y ya no estaba. Un coche patrulla junto con un agente de la policía estatal entraron en el aparcamiento. Informé de la camioneta roja y les dije en qué dirección creía que se había ido. No pude describir su rostro, ya que todo lo que vi fue oscuridad. Por supuesto, la policía no pudo hacer mucho, ya que el hombre en realidad no había hecho nada. Dejé ese trabajo unos meses después por un puesto en la ciudad. Esto fue hace 2 años. Me llamaron para hacer el turno de noche, de 10 p.m. a 4 a.m., en un supermercado 24 horas porque alguien había faltado. La tienda estaba situada en una carretera concurrida, en una zona bastante tranquila y rural. Durante el turno de noche, podías esperar que entraran entre 10 y 20 personas para comprar una cerveza o alguna otra cosa. Esa noche en particular, entró un tipo de unos 20 y tantos años. Empezó a hacer ruidos extraños, como gritos fuertes. Supuse que tenía algún tipo de discapacidad mental,
De hecho, mi hermano tiene una discapacidad mental, así que inmediatamente sentí simpatía por él. Se acercó al mostrador sin ningún artículo, con la cabeza vuelta hacia mí pero los ojos mirando al techo. Me sentí incómodo, sinceramente no sabía cómo manejar la situación. Intenté hablar con él, pero solo respondía con ruidos fuertes. Seguía comprobando si estaba con alguien afuera, pero estaba solo. No había coches en el aparcamiento, así que supuse que había venido caminando. Se quedó allí tanto tiempo, mirando al techo y haciendo ruidos, que intenté que se fuera dándole una bolsa de patatas fritas y diciéndole que podía irse. Intenté encontrar algún número para llamar a alguien que pudiera ayudarle. Entonces, de la nada, finalmente se dio la vuelta y salió de la tienda. Me sentí fatal por el hombre, pero al mismo tiempo me sentí un poco asustado. Aproximadamente 1 hora después, sonó el teléfono del mostrador. Lo cogí para oír los familiares gritos del hombre de antes. Me pilló con sorpresa. No sabía qué pensar, aparte de, esto tiene que ser algún tipo de broma. Le colgué y empecé a sentirme paranoico con mi entorno, comprobando constantemente el exterior a través de las ventanas. Llegaron las 4 de la mañana y la persona que trabajaba después de mí entró, permitiéndome finalmente ir a casa. Ya no era mi problema. Llegué a casa y tiré todas mis cosas sobre la mesa, listo para dormir, pero mi teléfono sonó 1 minuto después de entrar por la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué me llamaría alguien a las 4 de la madrugada? Solo podía imaginar que eran malas noticias. Me armé de valor y cogí el teléfono para oír de nuevo al hombre. Sentí náuseas mientras escuchaba los fuertes ruidos que hacía. Luché por colgar el teléfono de golpe. Durante toda la noche sentí que me observaban, incluso con todas las persianas cerradas, y podría jurar que oí ruidos extraños procedentes de toda mi casa. Me negué a dormir hasta que saliera el sol. Pasaron las semanas y ya casi me había olvidado del incidente, hasta que un día, al bajar al sótano por primera vez en mucho tiempo, encontré un montón de papeles esparcidos por todo el suelo. Y cuando entré en el armario del sótano, descubrí que había algo escrito en las paredes. Alguien había escrito con un rotulador permanente el nombre de la tienda 24 horas donde yo trabajaba, junto con la dirección de esa tienda y la dirección de mi propia casa. ¿Y la parte más inquietante? También encontré varios cuchillos de cocina y una gran navaja de bolsillo dentro de ese mismo armario. Lo que comenzó como una broma aparentemente inocente se había transformado en algo mucho, mucho más terrorífico. Aquel hombre había estado viviendo ahí abajo, quién sabe por cuánto tiempo, y estoy inmensamente agradecido de que, por la razón que fuera, cambiara de opinión y se marchara, porque no he vuelto a verlo ni a saber de él desde entonces. Solo puedo decir que ese hombre está peligrosamente enfermo. He trabajado en la unidad canina durante 9 años y he cubierto una buena cantidad de turnos de noche. Definitivamente me he topado con cosas extrañas en la oscuridad, pero nunca olvidaré una noche en particular en la que trabajaba con mi perra Sammy, una pastora alemana. Ella tenía 2 años en ese momento y todavía era algo nueva en el trabajo, igual que yo. Conducía por una carretera rodeada de campos de cultivo cuando vi una sospechosa furgoneta blanca aparcada entre la siembra. Ambas puertas estaban abiertas. Encendí las luces para intentar que saliera quien quiera que estuviera allí. Nadie apareció, así que aparqué e inspeccioné rápidamente el lugar. No había nadie a la vista, así que bajé con Sammy para rastrear al conductor de la furgoneta. Sammy empezó a volverse loca cuando llegamos al maletero del vehículo. Tiraba con tanta fuerza que casi rompe la correa. Abrí el maletero y una ráfaga de aire fétido me golpeó en la cara. Casi me desmayo por la mezcla del olor horrible y el puro shock de lo que vi allí dentro. Conté 7 bolsas para cadáveres, y de cada una asomaban un par de pies por la parte inferior. Solicité refuerzos inmediatos por radio. De repente, oí el crujido de una rama cerca, y Sammy simplemente perdió el control. Perdí el agarre de la correa y ella se lanzó hacia los cultivos. Saqué mi arma y la seguí, guiándome por el sonido de sus ladridos mientras las plantas me golpeaban en la cara.
Tenía la horrible sensación de que algo iba a salir de la oscuridad y atraparme. Me detuve cuando ya no podía oír los ladridos de Sammy, pero cuando yo paré, el sonido de movimiento a mi alrededor no lo hizo. Me di cuenta de que oía movimiento en todas direcciones. Nunca había sentido tanto miedo en toda mi vida. Me quedé completamente quieto mientras el movimiento a mi alrededor cesaba, y entonces, de la nada, sentí 2 brazos rodearme el cuello. No podía respirar, no podía luchar, iba a morir, y justo en ese instante oí el ladrido de Sammy, seguido del grito del hombre que me asfixiaba. Sammy le había mordido la pierna con fuerza. Lo siguiente que hice es algo que todavía hoy me pregunto si fue lo correcto. Me di la vuelta y apreté el gatillo, neutralizando la amenaza. Agarré a Sammy por la correa y corrí sin mirar atrás, de vuelta al coche. Podía oír claramente que había gente siguiéndonos. Logré llegar al coche sano y salvo y conduje casi medio kilómetro por la carretera. No me detuve a ver qué camino tomaban, no me mantuve firme. Huí como un cobarde. Me importaban mucho más nuestras vidas que este trabajo, y sigo pensándolo a día de hoy, pero todavía me duele saber lo cobarde que fui. Los refuerzos llegaron poco después, pero la furgoneta ya no estaba. Fracasé incluso en obtener el número de matrícula con la cámara del coche o simplemente apuntándolo. Esto ocurrió en mis primeros meses en el cuerpo, pero me hizo sentir como una auténtica basura durante los meses siguientes. Yo, alguien que había jurado proteger a los demás, dejé escapar una furgoneta llena de criminales. Y con esa última historia tan intensa, llegamos al final de nuestro video de hoy. ¿Qué habrían hecho ustedes en la situación de este oficial? ¿Creen que actuó como un cobarde o simplemente hizo lo que era necesario para sobrevivir? Si estas historias te han puesto los pelos de punta, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte a El Canal del Misterio y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones a lo desconocido. Comparte este video con tus amigos a los que les encanten las historias de terror reales y déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Hasta el próximo misterio.